Amós, capítulo 6. Amós, Capítulo 6. Amós, 6. 6. Estudiaremos desde el versículo 1 al versículo 6. Amós, capítulo 6, versículo 1 al 6. Amén. Exactamente, precisamente. Amós, capítulo 6, versículo 1. Y a medida que lo vayamos encontrando, nos vamos poniendo de pie como reverencia a la palabra del Señor, para que así esta palabra tan preciosa y bendita sea leída. Amós, capítulo 6, versículo 1, dice así, y leo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, decid allí, id a la gran Hamad, descended luego a Gad de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus camas o lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Dios Padre, hemos leído ya esta porción de las Escrituras. Te suplicamos, Señor, que nos seas dando la sabiduría, el entendimiento, la comprensión de acuerdo a las Escrituras. Porque necesitamos que tu palabra, Señor, sea ese alimento para nuestra alma. Necesitamos que tu palabra sea esa claridad que necesitamos en tiempos de oscuridad. Necesitamos que tu palabra también nos reprenda, nos exhorte, nos afirme, nos fortalezca también, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y sea prosperada para aquellos, Señor, que tú la has enviado. Te suplico por la obra y gracia de nuestro Dios, que cada uno de nosotros sea edificado por ella. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Amós. Hemos ido viendo cómo este pueblo se va olvidando de su Dios y cómo este pueblo también iba a ser disciplinado por el Señor para que llegara con arrepentimiento hasta los pies del Señor. Nuestro Dios, por medio de este capítulo 6, va a amonestar o va a decirle las cosas como son a los líderes, a aquellas personas que están en eminencia, a aquellas personas que, debiendo estar ayudando a los más pobres, a los más necesitados, debiendo estar ayudando a sus hermanos que estaban mal, ellos querían vivir vidas acomodadas, no prestándole ayuda a los que están en dolor. Este pueblo, junto a sus líderes, había abandonado a su Dios. Los líderes del pueblo, aprovechando y humillando al pobre, aumentaron sus riquezas, las cuales utilizaban para satisfacer sus placeres. Dios, por medio de este capítulo, nos mostrará que la falsa seguridad de los impíos los llevará a un terrible juicio. Si hay algo que usted y yo no debemos tener, es una falsa seguridad. Conocemos la doctrina, o para los que la conocen, la perseverancia de los santos. Es decir, si el Señor salvó a una persona, esa persona no se va a perder, va a llegar hasta el final. Creemos que si el Señor salvó a alguien, esa persona va a seguir el camino hasta que llegue a estar con Cristo. Pero qué terrible sería si tuviésemos una falsa seguridad.
Esa falsa seguridad lleva a las personas a decir, no, yo ya estoy salvo, no necesito ir a una iglesia, no necesito comportarme, no necesito leer una Biblia, no necesito muchas cosas, ya estoy salvo y estoy listo. No, eso sería una falsa seguridad. Cuando tenemos una real seguridad, ¿qué hacemos? Nos acercamos más a ¿qué? A Dios. Cuando tenemos una real seguridad de nuestra salvación, nos hacemos dependientes de Dios. Y entendemos que Él es la única seguridad que nosotros tenemos. Que Él es la roca fuerte en la cual usted y yo podemos hacer nuestra casa. Y toda casa que está en la roca, ¿qué pasa con ella? Permanece. Porque la roca es la firmeza. La roca es eso que nos permite, aún en medio del problema, aún en medio de la dificultad, permanecer. Porque maravilloso es nuestro Dios, que puede venir la enfermedad, puede venir las cosas más terribles en nuestras vidas, pero creemos que el Señor va a estar ahí para tendernos la mano y levantarnos. Porque Él nunca ha dejado caído al justo. Él lo levanta. Él lo levanta por su propio poder. El Señor reprende y parte diciendo, ay. Esta palabra A-Y es un arcaísmo, es decir, es una palabra de la antigüedad. Comparada cuando una persona está martillando un clavito, ¿cierto? Y se pasa a llevar un dedo. ¿Cómo dice, cierto? Ay. Es un grito de dolor. Entonces aquí cuando el profeta dice, ay de los reposados en Sión, está diciendo dolor, juicio, va a venir sobre aquellos que están reposados en Sión. Sión es un nombre que se le da al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero estas personas, ¿cómo estaban? Reposadas. Es decir, estaban descansando, estaban seguras, estaban diciendo, no, si aquí no nos va a pasar nada. No, si seguimos así no importa, si, ¿para qué vamos a ir a servir al Señor si eso no importa? Por eso ellos estaban así. Y no solo estaban reposados, sino que también ellos estaban confiados. No sé si ha escuchado eso, pero el momento en el cual usted y yo estamos más confiados es cuando estamos más vulnerables. Como dice el dicho popular, en la confianza está el peligro. Sí, porque cuando nos despreocupamos cualquier cosa puede pasar. Nosotros siempre necesitamos andar en la vida alertas de lo que puede pasar. Pero estas personas estaban confiadas, no sabiendo que el peligro podía venir en cualquier momento. Ellos estaban confiados en su ciudad Samaria. ¿Y quién eran los que estaban confiados? Por eso decimos los líderes, porque eran los notables, los principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ellos tienen su confianza no en las cosas de Dios, tienen su confianza en las cosas que están afuera. Si nosotros confiáramos en el presidente que viene ahora, ¿qué nos va a pasar? Vamos a salir defraudados. Por eso la gente se enfoca en reclamar en las calles y todo eso, porque eligen a alguien y después están reclamando. Se elige a estas personas mismas de los que van a escribir la Constitución. Mucha gente salió a la calle, muchos lucharon, algunas personas vieron cómo sus ojos, ¿cierto? Pudieron verse afectados, otras personas murieron. Pero ahora las personas que ellos mismos eligieron están robándole la plata a los chilenos. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que si ponemos nuestra confianza en las cosas de este mundo, vamos a ser defraudados. ¿Nuestra confianza en quién debe estar? En el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él debe estar nuestra confianza, porque Él nunca nos va a defraudar. Todas sus promesas son fieles y verdaderas. Y Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Esa es nuestra seguridad. Pero el pueblo de Israel tenía su seguridad en las cosas que estaban a su alrededor. Pero hay algo que debemos hacer énfasis. En la confianza está el peligro. Cuando estamos más confiados es cuando las cosas más terribles pueden venir a nuestra vida. Por eso es necesario que usted y yo estemos alertas. Siempre nos mantengamos alertas. Vayamos a 2 de Samuel 11:2. Para entender esta idea, 2 de Samuel 11:2. Vamos a dar cuenta que cuando bajamos la guardia, somos más vulnerables para el enemigo. 2 de Samuel, capítulo 11,
versículo 2. Segunda de Samuel 11:2. Vamos a leer desde el verso 1 para entender el contexto. Segunda de Samuel 11:1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David era el rey. Los demás que son nombrados son los jefes del ejército y todo. ¿El rey qué hace? Se queda en su casita y manda toda la guerra. Él, ¿cómo está? Confiado. Porque confía en su ejército, que este ejército, ¿qué terminó haciendo? Sitiando aquella ciudad y ganando esa batalla. Pero mire lo que dice el verso siguiente. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama. Lecho significa cama. Se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Eso quiere decir que esta mujer que él estaba viendo era una mujer casada. Este rey era un rey de Israel, un hijo de Dios. Pero este hijo de Dios, cuando todos van a la guerra, él está confiadito en la casa. Dice: no, si los de allá van a batallar. Él sale por el terrado y ve a una mujer que se está bañando, hermosa. Le dicen: ¿quién es esa mujer? Esa mujer es la mujer de Urías Eteo. Pero a David no le bastó eso, sino que dice: envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Esta palabra durmió con él, obviamente la Biblia no es explícita lo que dice, pero sí uno entiende lo que estaba haciendo. Este hombre había cometido adulterio. ¿Y cuándo lo atacó el enemigo? Cuando él estaba más débil, cuando él estaba más descuidado. Si nosotros abandonamos la oración, si nosotros abandonamos la lectura de la palabra, si nosotros abandonamos el congregarnos comúnmente, nos volvemos vulnerables, nos volvemos débiles. ¿Por qué el mundo hace cosas tan terribles? Porque está lejos de Dios. Así, si un cristiano se empieza a alejar de las cosas de Dios, se vuelve vulnerable y el pecado lo despedaza en un instante. ¿Qué sucedió con David? Esta mujer quedó embarazada. Después, para esconder lo que él estaba haciendo, pero él no se acordaba de Dios en ese momento, para esconder lo que estaba haciendo, mandó a matar al esposo de esta mujer. Y él dijo: aquí ya escondí este pecado, aquí ya escondí esta maldad. Pero mire lo que sucede en 2 de Samuel, capítulo 2. 2 de Samuel, capítulo 2. Versículo 7, el Señor manda, 2 de Samuel 12:7, el Señor manda a un profeta, a un predicador, para que ese pecado que David lo tenía escondido fuera puesto a la luz. Porque ¿qué es lo que necesita nuestro pecado? Ser puesto a la luz, para que podamos arrepentirnos. Porque si no lo sacamos a la luz y lo dejamos escondido, enterramos nuestro pecado, ese mismo pecado nos va a pudrir por dentro. Mire lo que dice 2 de Samuel 12:7. Entonces dijo Natán era el predicador, si lo podemos decir, a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
el Señor aquí lo pilla y le dice: David, ¿por qué tuviste en poco la palabra del Señor? David, mira, yo te di esto. David, yo te saqué de estas cosas. Te ayudé tanto, David, a ti. Y tú ahora tienes mi palabra como cosa fácil, como una cosa que no tomo en cuenta. ¿Qué sacaríamos nosotros con estar escuchando todo esto y después tener en poco la palabra de Dios? Y mire lo que dice: te hubiera añadido, dice el verso 8, mucho más. El Señor no hubiera dado más cosas, le hubiera dado más cosas a David si él no hubiese tenido un poco la palabra de Dios. ¿Y qué trae el pecado? Verso 10. Mire lo que dice el verso 10. El pecado trae consecuencias. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en lo secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado trae consecuencias. Siempre que uno caiga en pecado va a traer consecuencias. Uno las consecuencias no las puede sacar. ¿El Señor nos perdona? Sí. Nos perdona cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Él. ¿Qué dijo David? Pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Y hay cierto, el pecado en este caso fue el adulterio, que es una persona casada, tiene relaciones con una persona que es soltera, o otro tipo de persona, engaña a su esposa, engaña a su esposo. Eso es adulterio, y eso es algo malo delante de los ojos de Dios. Lo mismo que hemos hablado acerca de la fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso también es pecado delante de los ojos de Dios. Y eso, ¿qué es lo que traerá? Consecuencias en nuestras vidas. Por eso, queridos amados en el Señor, creemos que el Señor, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona. Pero el pecado siempre va a traer consecuencias, y es algo que el Señor quiere evitar de ustedes y de mí. Quiere que nosotros evitemos todos los problemas que conlleva el pecar contra el Señor. Porque ¿qué hace el pecado? Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Blasfemia. ¿Qué es lo que es blasfemia? Insulto. Es decir, nosotros somos cristianos. Cada una de las personas que están a nuestro lado, sean nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, todos van sabiendo, somos cristianos. Pero si nos mandamos una embarrada como esta, ¿qué van a decir? Mire, no es evangélico. Lo primero que dicen: mira, no es así, no es así. Entonces, ¿qué es lo que traemos? Que la gente insulte el nombre de Dios. Que la gente ponga el nombre de Dios en su boca para poder decir: mira, y esto es ser un hijo de Dios. Entonces aquí va a ocurrir algo terrible. El hijo que estaba esperando muere. El Señor dice: le voy a quitar la vida. Para que tú entiendas, David, de que pecar contra mí no es cualquier cosa. Porque el pecado hace que yo sea blasfemado, y el pecado te destruye a ti. Pero el Señor lo perdona. Sí, lo perdona. Pero el pecado trae consecuencias. ¿Qué podemos decir de esta historia que hemos dicho ahora? ¿Dónde David pudo haber parado todo? Cuando tenía que ir a la guerra y no fue. ¿Se fija? Uno dice: pero yo debería haberme quedado leyendo la palabra. Debería haber ido a la reunión ese día. Debería haber de alguna manera orado al Señor. Debería haberlo hecho. No sé si a veces le ha pasado, sale sin orar y le pasa algo y uno dice: pero debería haber orado. Estoy seguro que si hubiera orado no me hubiera pasado esto. Por eso es importante siempre estar bajo la protección de Dios. Porque cuando pecamos, ¿sabe lo que hacemos? Nos olvidamos de Dios. David se olvidó de Dios en ese momento y focalizó todo lo que él estaba haciendo en el pecado. Pero el Señor, si nos ama, Él descubre nuestro pecado y nos muestra: esto está mal, hijo. Vas a tener que ser disciplinado, pero yo te voy a perdonar.
Entonces, para que no suframos esas consecuencias, no debemos estar reposadamente. No debemos decir, no, si voy a leer este otro domingo. No. Nadie dice que leamos todas las páginas, leamos una porción. Si a medida que nosotros vamos entendiendo, pero esta palabra uno va leyendo y ella nos va limpiando. Igual que un balde cuando está cochino, ¿qué necesita? Agüita para darlo vuelta, ir botándolo mal. Así el Señor, con su palabra, nos va limpiando. Cada palabra que usted va leyendo es una palabra que le va limpiando, le va purificando. También vemos en Jueces 16 lo terrible que es tener una falsa seguridad. Y le invito a que vayamos a Jueces, libro de Jueces, capítulo 16. Jueces, capítulo 16. Lo terrible que es tener una falsa seguridad. Jueces, capítulo 16. Versículo 17. Vamos a leer desde el 16, perdón. Jueces 16, 16. Ahí sí. Jueces 16, 16. Dice, y antes de esto, Sansón, no sé si alguna vez usted ha escuchado alguna historia de Sansón. Sansón era un hombre que Dios lo había hecho un hombre muy fuerte. Un hombre capaz de derrotar a un ejército, siendo él una sola persona. Pero quien le daba la fuerza, ¿quién era? Dios. Pero este hombre, como se sentía tan respaldado y tan seguro de aquella fortaleza, él pensó que esa fortaleza era de él. ¿Y qué hizo? Él jugó con el pecado y tuvo una falsa seguridad. Así dice el verso 16, Jueces 16, 16. Y aconteció que presionándole ella, esta es Dalila, una mujer, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo, ¿qué cosa? En su mano dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guiadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Se da cuenta de lo que es jugar con el pecado? Este hombre sabía que esta mujer había sido contratada para hacerlo caer. Pero él empezó a jugar con ella. Como jugaría alguien con el pecado, ¿cierto? Empezaría de a poquito, porque el pecado no es al tiro. No, si va a ser un poquito. No, si es una palabra, nomás, es algo, es una insinuación. Pero parte él. ¿Y dónde estuvo el error? Que él, sabiendo que esa mujer lo quería hacer caer, él igual tuvo. ¿Y dónde se quedó dormido? En las piernas de Dalila. ¿Qué representan las piernas de Dalila? Una falsa seguridad. Él tenía una falsa seguridad, diciendo, voy a salir como las otras veces. Estos hombres ocupaban, ¿cierto?, lo que era el nazareato, que era, ellos tenían que dejarse el pelo largo, como señal de humillación, para decir, Dios es el que me da la fuerza. Entonces, por eso a este hombre, cuando le cortan el pelo, eso quiere decir que el voto de Nazareo, el voto que había dicho el Señor, yo te voy a entregar mi vida, era quitado. Por eso la fuerza se le fue. Pero ¿dónde está el punto? Debemos, cada uno de nosotros, entender que con el pecado no se juega. No podemos estar reposados pensando que nada nos va a pasar. Debemos estar alerta y decir, por aquí el enemigo me va a atacar. Todos nosotros tenemos una debilidad. Todos nosotros tenemos una debilidad. Y a veces más de uno. Si miro mi corazón haciendo un análisis, yo tengo muchas debilidades. Y creo que cada uno de nosotros las tiene. Pero para poder vencer esa debilidad, ¿qué debemos hacer? Huir. Huir. Es la única manera de vencer.
huir y buscar las cosas de Dios. Porque si yo me quedo ahí cuando el pecado está ahí mismo, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a caer. Y eso va a traer consecuencias a mi vida. Yo sé por dónde el enemigo me puede atacar. Yo creo que usted también lo sabe. Por dónde el enemigo le puede atacar. Si le abrimos las puertas a esas cosas. Esto igual que un león, ¿cierto? Abrimos la puerta, el león está detrás de la puerta, los mató. Si nosotros sabemos que está ahí el peligro, ¿para qué vamos a ir al peligro? Es lo que nosotros debemos hacer. Si no, si tenemos una falsa seguridad y una confianza, decir, no, si ahora voy a salir. Imagínense que muchas personas han hecho eso. Personas han dicho, no, si no importa, voy a salir de nuevo hoy día. Y voy a salir igual que el otro día, no, si no me va a pasar nada. Y viene, lo choca un camión y muere. La persona pensó que iba a salir como las otras veces, pero no sabía que ahí estaba el peligro. Por eso cuidémonos de todas estas cosas. No tengamos una falsa seguridad y confianza, pues el pecado trae consigo la muerte. Todo el peligro está al acecho cuando menos lo esperamos. Aún más terrible es una falsa seguridad de la salvación, pues algunos creyendo ser salvos se engañan a sí mismos y siguiendo el libertinaje, el día del juicio sufrirán una terrible castigo. Hemos visto noticias, pastores que se roban la plata. Hemos visto las noticias de tanta gente que se dice ser cristiana y hace tantas cosas terribles. Y uno dice, ¿pero cómo? Déjeme decirles que ellos también tienen una falsa seguridad de la salvación. Porque todos aquellos que roban dentro de una iglesia, predicando la palabra de Dios, ellos van a recibir un castigo muy grande. Porque con Dios no se juega. Yo creo que nosotros entendimos eso. Con Dios no se juega. Porque Él nos ve a cada momento. Amén. Donde quiera que estemos, Él nos ve, porque Él está ahí. Imagínense, nosotros estamos en una pieza, ahí está el Señor viéndolo. Podemos irlo a otro lado, allá el Señor nos está viendo. Y yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos ha visto en tantas cosas. Por eso debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Pero no debemos tener una falsa seguridad. Porque hay gente que dice, oiga, pero no haga esto. No, ¿y qué me importa? Hay gente que dice así, oiga, pero usted es cristiano. No, no me importa a mí eso. Veamos lo que dice Mateo 7:22. Mateo 7:22. Dice así la Escritura, con tener una falsa seguridad de la salvación. Mateo 7:22. Esto es tener una falsa seguridad. Mateo 7:22. Dice así la Escritura en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nótese lo que ellos están diciendo. Cuando un judío repite una cosa más de una vez, él está hablando de algo importante y también está hablando de una cercanía. El que lo que dice, Señor, Señor, él está diciendo, Señor, si yo te conozco, yo soy un hijo tuyo. Pero él, ¿qué le dice? Nunca los conocí. Señor, pero íbamos a predicar, Señor, pero íbamos a echar fuera demonios, Señor, íbamos a hacer esto, íbamos a hacer aquello. El Señor le dice, yo no los conozco. No sé quién son ustedes. Hay tanta gente que dicen ser cristianos, pero en realidad nunca le han entregado su corazón a Cristo. Nosotros no solo necesitamos un Salvador, necesitamos un Señor. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Entregarle nuestro corazón a Cristo, pero entregárselo completamente. Si hay algo que usted y yo debemos hacer, es entregarle completamente nuestro corazón a Cristo. Y decir, Señor, aquí está todo mi corazón. Yo no te voy a dar un poco de mi corazón. Aquí está todo mi corazón. Cámbialo, Señor. Transfórmalo. Quiero cambiar, Señor. Quiero ser transformado y quiero convencerme de esto. Porque no quisiéramos ser cristianos solamente de boca. Debemos ser cristianos en hecho.
y en verdad. Volvamos a Amós. Amós capítulo 6. Nos sigue diciendo, ay, es decir, juicio a aquellos que están reposados en Sión y confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Qué triste es la indiferencia de estos líderes falsos e impíos, que buscando su propio bien, dejan a la deriva al pueblo de Dios. Nosotros como cristianos no debemos buscar nuestro propio bien, siempre debemos buscar el bien del otro. Por eso el cristianismo nos dice, nosotros somos un cuerpo. La cabeza del cuerpo, ¿quién es? Cristo. Cristo es la cabeza. Usted puede ser una mano, yo puedo ser otra mano, uno puede ser un pie, otro un pie. Así cada uno de nosotros somos parte del cuerpo. Y cuando en el cuerpo falta alguna parte, ¿qué pasa con ese cuerpo? Se transforma en una discapacidad, porque hay algo que me está faltando. Por eso cada uno de nosotros, entendiendo que un cuerpo no somos solo en el cristianismo, somos una familia, si lo podemos decir en Cristo, somos una unidad en Cristo. Necesitamos el uno del otro, necesitamos la compañía entre cristianos. Pero al faltar uno, al mostrar la indiferencia muchas veces, ¿qué provocamos en ese cuerpo? División. Nosotros como cristianos no debemos acudir al mundo, debemos acudir entre nosotros como amados en Cristo. Acudamos los unos a los otros, busquemos ese amor en Cristo. Luego dice el verso 2, Amós capítulo 6, verso 2. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son ellos, si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor a la vuestra. Cuando hablamos de Calne, hablamos de una ciudad la cual fue fundada por Nimrod, un gran líder. Pero en el tiempo que está diciendo Amós, usted iba a ver esa ciudad, que era una gran ciudad en la antigüedad, pero en ese momento era un montón de ruinas. Luego nombra una ciudad, ¿cierto?, llamada Hamat. Cuando habla, ¿cierto?, de esta tierra llamada Hamat, habla de otra gran ciudad, pero que en aquellos días era solamente un montón de escombros. Y luego nombra a una ciudad filistea llamada Gat, que también era una ciudad muy importante. Entonces, ¿qué quiere hacer Amós con este ejemplo? Miren, estas ciudades eran ciudades tan grandes. Estas ciudades jugaron con Dios. ¿Y qué quedó de ellas? Si estas ciudades que eran tan grandes ahora son un montón de ruinas, ¿qué va a ser para ustedes? ¿Qué va a ser para mí? Y le dice al pueblo de Israel, ¿qué va a hacer? Estas ciudades jugaron con Dios y Dios las destruyó. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que juegan con las cosas del Señor? Entonces tengamos cuidado. Una vez más le digo, con el Señor no se juega. Con nuestro Dios no podemos jugar, porque todo lo que el hombre y la mujer siembren, eso mismo van a cosechar. Amén. Esto igual que un sembrado. Lo que usted vaya sembrando en la vida es lo que va a recoger. Procuremos sembrar con cosas de Dios. Porque si sembramos con las cosas de este mundo, ¿qué vamos a cosechar? Si sembramos odio, ¿qué se va a levantar contra nosotros? Odio. Si sembramos nosotros rabia, ¿qué vamos a cosechar? Rabia. Si sembramos nosotros inmoralidad, ¿qué va a resultar? Inmoralidad en nuestras vidas. Por eso, lo que nosotros sembremos es lo que vamos a cosechar. Cuidémonos de todas estas cosas de las cuales la palabra del Señor nos advierte. ¿Será diferente con el pueblo de Israel, cuyos líderes impíos gobernaban? No, porque ellos estaban siguiendo la maldad. Iban a cosechar, ¿qué cosa? Destrucción. Verso 3. Amós capítulo 6, verso 3 dice: «Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad». Estos líderes que vivían en abundantes riquezas no esperaban que algo malo les aconteciese
Estaban tan seguros que creían escapar del juicio de Dios. Mira a los millonarios de nuestro país. ¿Ustedes creen que ellos piensan que algo les va a pasar? Ellos viven tranquilos, ellos viven con todas las comodidades que tienen. Ellos piensan que nada les va a pasar. Pero sabemos que los que a veces están más confiados son los que sufren más. Cuando estamos más confiados de que nada nos va a pasar, es cuando el sufrimiento y el golpe se siente más fuerte. Mire lo que dice Ezequiel 8, verso 12. Ezequiel 8, verso 12. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Aquellos que se sienten más confiados. Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Ezequiel 8, 12 dice, así la Escritura, Ezequiel 8, 12. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Cuál era el pensamiento de estas personas? Su pensamiento, ¿sabe cuál era? No, si el Señor no me está viendo. Cuando trabajaba para arriba, unos viejitos tenían este dicho. No, si bajito techo el Señor no los ve, decían. No, si aquí nos vamos a poner a tomar, vamos a hacer esto, porque aquí bajito techo, dice, el Señor no nos va a ver. Entienda esto, debemos entender, el Señor lo ve todo. El Señor lo ve todo, no es que el Señor esté aquí en la iglesia. ¿Por qué a las personas les conviene adorar ídolos? Alguna figura, algo. Porque la figura, ¿cierto? Si aquí esto fuera un templo, pusiéramos una figura aquí, ya, este es Dios. Después nosotros cerramos la puerta y ese Dios quedaría escondido aquí dentro. No vería lo que haríamos allá afuera, vería lo que haríamos aquí, ¿no? Pero en cambio el Dios que usted y yo servimos es un Dios que está en todo lugar. Y no podemos escondernos de Él. Pero estas personas que decían, pero ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, verso 13, vuelve aún y verán las abominaciones mayores que hacen esto. Entiéndase la palabra abominación como algo repugnante, como algo que da asco. Y dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no me ves, hijo de hombre? Vuelve aún, y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol, postrándose al oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con mi furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Ellos estaban adorando a los ídolos en la misma casa de Dios. Ya su idolatría fue tan grande. Y ellos ya no veían al Señor, ya ellos ya no creían en el Señor, tan así que traían a los ídolos adentro de la congregación. ¿Y quiénes somos nosotros sino el templo de Dios? Porque muchas veces nosotros hemos pensado que el templo son 4 paredes. Entendamos esto, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso es tan importante lo que hagamos con nuestros cuerpos. Porque esto es pertenencia de Dios. Es aquí donde mora Dios. Y a veces hemos hecho este ejercicio. ¿Quién haría en una iglesia, en un templo, quién haría un grafiti? ¿Quién haría una raya o escribiría alguna palabra ofensiva, un garabato? ¿Quién lo haría? Una persona, ¿cierto?, que está mal de la mente. Yo creo que haría eso. Es lo mismo en nuestros cuerpos, es lo mismo en nosotros. Por eso debemos cuidarnos tanto, porque este cuerpo es un templo de Dios.
Todo lo que vemos, todo lo que sale de nuestros labios, todo lo que hacemos es una adoración a Dios. Por eso debemos cuidarnos cada uno de nosotros. Pero ellos decían, no, si el Señor no nos ve, decían ellos. El Salmo 73. Cuando pensamos, mientras busca el Salmo 73, cuando pensamos que el Señor no nos ve, es el momento más terrible para las personas, porque su castigo viene de repente. Salmo 73, versículo 17. Salmo 73, 17 dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Qué significa asolar? Cuando hablamos de la palabra asolar, hablamos que eso no deja nada. ¿Ha visto cuando viene un tornado y arrasa las casas, arrasa todo? Eso es asolar. Entonces así los impíos van a ser asolados, o no va a quedar nada de ellos, y va a hacer eso de repente. Cuando ellos menos lo piensen, el juicio de Dios va a venir sobre ellos, porque el Señor, ¿de dónde lo ha puesto? En deslizadero, en el lugar donde ellos se resbalan y caen. Y se ha dicho que cuando estamos más arriba, los porrazos duelen más. Así estas personas altaneras que dicen, yo no creo en Dios, yo no considero a Dios, yo no creo que Él me vea, cuando se pegan el porrazo de aquí, les duele más, les azota más. Por eso cuidémonos de todas estas cosas, todos nosotros que vamos entendiendo las cosas de Dios, entendiendo su carácter, entendiendo quién es Él. Volvamos al libro de Amós. Libro de Amós. Y aquí nos muestran cómo vivían estas personas, despreocupadas, vivían tan enfocadas en el materialismo, vivían tan enfocadas en tener, pero a Dios lo habían dejado de lado. Mire lo que dice el verso 4 al 6. Amós 6, 4. Duermen en camas de marfil. Mire, las camitas que tenían ellos no eran cualquier cama. En esos tiempos esas camas de marfil eran las camas más caras que existían. Ellos dormían en camas de marfil, reposaban sobre sus lechos, es decir, no tenían la cama de adorno, ellos reposaban ahí. Se pasaban durmiendo hasta tarde, no tenían ni una preocupación. Comen los corderos del rebaño, no eran corderos que andaban botados por ahí, era la mejor selección de corderos. Los novillos de en medio del engordadero, o sea, comían las mejores carnes. Dice, gorjean al son de la flauta. Esta palabra en español, yo creo que el que la ha oído, no sé, es alguien que lee mucho. Pero gorjean significa improvisar. ¿Ellos qué hacían? Improvisaban con la flauta. ¿Qué está hablando aquí? De fiesta. Ellos comían, dormían harto, disfrutaban de esta manera y improvisaban con la flauta. Luego dice, inventan instrumentos musicales como David. Ellos querían ser como el rey de Israel y querían llegar a esa gloria, inventando hasta instrumentos musicales para sus fiestas. ¿Beben vino? ¿Bebían vino en vasito chico? No, bebían vino en tazón, imagínense. Y se ungen con los ungüentos más preciosos, es decir, sus perfumes eran los mejores perfumes que habían en aquella tierra. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Cuál era su pecado? No se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Y esto no nos muestra hoy en día el mundo? Gente viviendo de la manera más acomodada y gente muriendo de hambre. Gracias a Dios aquí en Chile, que sepamos, nadie muere de hambre. De una u otra manera hay gente que busca unas moneditas y uno puede hacerse unas moneditas para comprarse un pan, algo. Pero si usted viera los videos de África, algún día cuando tenga tiempo, vea YouTube y vea a los niños de África. ¿Sabe que vamos a aguantar? Yo creo que unos 2 minutos, 3 minutos viendo. El que tiene más cuero chancho, como decimos, va a ver el video completo, pero es una atrocidad lo que pasa. Y en otro lado, me contaba el otro día, estaba hablando con un caballero que es banquetero y él me decía que se botan toneladas de comida.
se botan toneladas de comida y en otros lados no tienen qué comer la gente. Es así este mundo. ¿Por qué así? ¿Por qué sobra en un lado y falta en el otro? Recuerda, el Señor hizo al rico y hizo al pobre. Aquellos que quieren creer que todos vamos a ser ricos, no. El Señor hizo al rico y al pobre. Hizo al rico para que de su abundancia ayude al pobre y aprenda lo que es dar. Y el pobre, humilde, aprenda a recibir. Por eso existe el rico y el pobre. Pero el rico, ¿qué es lo que hace? Amontona, 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 amontona y el pobre se hunde, se hunde, se hunde. ¿Y qué va a hacer el Señor con el rico después? Porque Él no va a poder decir, no, es que el rico va a decir que todo esto es mío. No, yo eso te lo di para que compartas. Pero tú no compartiste. Por lo cual, el juicio de Dios viene sobre tu vida. Y aquellas personas pobres que se creen los más grandes, no sé si ha visto que ahora la gente pobre alguna, se creen más que los otros. Y a veces, ¿cierto? Andan mirando, así pueden ser los más pobres, pero andan mirando a todos los demás como la nada. ¿Qué les va a decir a esas personas? Porque ser pobre no necesariamente es ser humilde. Hemos visto los pobres más soberbios que a un mismo rico. Pero aquellos que no son humildes, ¿qué va a hacer el Señor? Dice al altivo, a la gente agrandada, el Señor, ¿qué dice? La mira de lejos. El Señor a la gente agrandada no la mira así de cerca. El Señor la mira de lejos. Porque el que tiene grandeza, con su pecho inflado, dice, yo no necesito a Dios. Así pasaba. Pero lo más terrible de esto, que Israel no era cualquier pueblo. Los líderes de Israel no eran cualquier líder. No eran líderes mundanos. Eran líderes del pueblo de Dios. Así es. Por eso el juicio que ellos iban a recibir es más grande que el juicio de una persona que no conoce las cosas de Dios. Porque sus líderes no atendían el sufrimiento del pobre. Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3:14. Y eso es una prueba de que estos líderes no habían nacido de nuevo. Cuando una persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, está muerta en su delito y pecado. No siente nada. Si ve a una persona pasar hambre, último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 3:14, ellos ni le importa. Apocalipsis 3:14 nos muestra la naturaleza de las personas que, enfocándose en lo material y creyendo, ¿cierto?, que están bien, están de lo peor. Apocalipsis 3:14 dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Esto es una descripción de Jesucristo. Jesucristo dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo son? Dice: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué quiere decir esto? El Señor sabe que le gusta a la gente de verdad. Al Señor no le gusta a la gente que es como que sí, que no, no. O somos fríos o somos calientes. O somos o no somos. Somos sí o somos no. Pero al Señor no le gusta el más o menos, el no sé, esas cosas no le gustan al Señor. Porque para el Señor es algo repugnante. Dice, ¿qué hace con la gente que anda ahí nomás, que es del Señor, pero que no es del Señor? Dice, el Señor lo vomita. Es decir, un ejemplo, el Señor es repugnante para el Señor. La gente que dice ser cristiana y no lo es. Dice, el Señor preferiría que fuera frío, ¿no? Preferiría que fuera alguien del mundo antes que se disfrace de cristiano. Y mire lo que dice, verso 17, porque tú dices, ¿qué es lo que decían ellos? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es lo más terrible cuando creemos ser algo y no lo somos. Estos líderes, estos ricos, ¿qué es lo que decían? No, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Yo creo que un cristiano nunca puede decir yo no tengo necesidad. Nunca un cristiano debe decir yo no tengo necesidad. Tenemos necesidad. A veces podemos tener todas cubiertas las necesidades físicas, pero la necesidad del alma,
¿cierto? Siempre cuando nos presentamos ante Dios nos presentamos como personas que necesitan. Pero cuando nos creemos ser algo, no necesitamos de Dios. ¿Usted ha visto algún rico que se acuerde de Dios? Yo conozco poquito. Por eso el Señor dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. Porque el rico se enfoca en las cosas materiales. Y como tiene todo, ¿qué va a decir? ¿Para qué buscar a Dios si lo tengo todo? Pero entendamos eso. El Señor le dice, sí, tú te crees que eres rico. El Señor le dice, sí, tú crees que tú te has enriquecido, tú crees que no tienes necesidad. Pero tú no sabes esto, que eres un desventurado. O sea, eres una persona que no tiene felicidad. La plata hace la felicidad, ¿no? No, podemos tener toda la plata del mundo y no ser felices. Eres un desventurado, ¿cierto? Eso estamos hablando de alguien que no tiene felicidad. Eres un miserable. Una persona que no tiene nada, vive en la miseria. Podemos ser los más ricos, podemos tener las mejores ropas, podemos tener las mejores cosas y aún seguir siendo miserables. Miserables del alma. Viviendo en la miseria, pero de nuestras almas. La gente a veces es tan miserable que teniendo tanto no ayuda al otro. La gente es tan miserable que dice, no, yo me preocupo por mi familia nomás, lo que le pasa a los demás no me importa. Eso es ser miserable del alma. Ellos son pobres, tienen una pobreza espiritual. Todos los que entren al camino del Evangelio, para entrar por este camino deben reconocer una cosa, que somos pobres de espíritu. Somos pobres del alma. Porque son felices o bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos es los que reconocen su pobreza de alma. Pero los que dicen ser ricos no van al cielo. Y eres desnudo, no tienes nada. Puedes tener todo lo material, pero espiritualmente no tienes nada. ¿Pero qué le dice el Señor? Mire, el Señor tiene misericordia de estas personas que se creen más y no ayudan al otro. Le dice, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo te aconsejo que compres oro refinado en fuego. ¿Qué es lo que pedía? Esta palabra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como el oro? La palabra de nuestro Dios. Necesitamos que esa palabra sea lo más maravilloso para nuestras vidas. Necesitamos de esas vestiduras blancas, de esa purificación, de esa limpieza que solamente la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos puede dar. Necesitamos que el Señor unja nuestros ojos, que el Señor limpie nuestros ojos para que podamos ver con claridad las cosas. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y para que un ciego vea, solamente el Señor le puede abrir la vista. Amén. Para que descubra y vea su pobreza de alma. Y se acerque a Cristo y se humille delante del Señor. Santiago, que está un poquito antes de Apocalipsis, Santiago capítulo 5, versículo 1, le sigue diciendo a aquellos líderes que creen ser algo. Santiago capítulo 5, aquellos que no se acuerdan del quebranto de José, aquellos que no se acuerdan del pueblo de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 1 dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Disolutos es ser alguien libertino. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no nos hace
resistencia. Mire lo terrible juicio que vendrán sobre aquellos que acomodadamente pretenden vivir sin Dios. Aquellos que acomodadamente viven y dicen, yo no necesito de Dios. Estos líderes se habían enfocado en el dinero y no en la pobreza que solamente la palabra de Dios puede cubrir. Como le digo, podemos tener todas las pertenencias que tengamos y aún siendo personas sin felicidad. Porque la única felicidad perdurable es la felicidad que Dios da. La felicidad del mundo es una felicidad momentánea, son lapsos, son momentos. Pero cuando somos felices en Dios, esa felicidad, ese gozo no se termina. Ese gozo está en cada momento de nuestras vidas, aún en nuestro dolor. Ahí está la alegría que solamente el Señor nos puede dar. Porque ¿cuál es la alegría más grande que podemos tener en medio del dolor? Es cuando el Señor nos dice, yo estoy contigo. Yo creo que esa es la alegría más grande. Que uno no va a saltar de alegría, pero sí va a decir, gracias Señor, porque aún en medio de mi dolor, tú estás conmigo. Aún en medio de mi dificultad, ahí estás tú, Señor, para tenderme la mano. En medio, Señor, de mi desesperación, ahí estás tú, Señor, para llenar mi alma y no dejar que caiga. Porque solamente eso lo hace el Señor. Este fue el pecado que destruyó a la misma Sodoma, el enfocarse en las cosas materiales y dejar a Dios. Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. Dice así la palabra del Señor. Ezequiel 16:49. 49. Ezequiel 16:49. Dice así la palabra del Señor, de aquellos líderes que dejan que el pobre se muera en su dolor. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, ¿cómo era? Soberbia, agrandado, así lo podemos decir. Con saciedad de pan, tenían hartas cosas para comer. Tenían abundancia de ociosidad. Es decir, no tenían cosas, no tenían necesidad de trabajar para tener cosas. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. ¿Cuándo llega el juicio de Dios? Cuando existe esa separación entre el rico y el pobre. Cuando es tanta la separación de que el Señor dice ya, hasta aquí llegó. Y hasta aquí viene el juicio que destruye a todos aquellos que pretenden vivir sin Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Nos muestra que eso que se daba en el liderazgo antiguo del pueblo de Israel como un pueblo de Dios, esa falsa seguridad que tenían esos líderes, la falsa seguridad que tienen los líderes del gobierno, del mundo, eso también va a estar en el futuro. Y eso es algo que los llevará a la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos mostrará que aún dentro de las iglesias van a existir gente que teniendo todas las cosas no comparten con los que más necesitan. Segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos, ¿cómo? Destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, disolución, entiéndase como libertinaje, por causa de los cuales el camino de la verdad será insultado, blasfemado. Y por, ¿qué es lo que hacían? Y por avaricia harán mercadería de vosotros,
con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo el tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que harían de las iglesias? Muchos pastores harían de la gente una mercadería. Le iban a sacar hasta lo último de plata. Y eso lo vemos que hoy en día lo hacen muchas iglesias. Lamentablemente y con tristeza lo digo. Pero ¿qué dice el Señor aquí? La condenación para ellos no se tarda. Sí, están robándole platita a las personas, pero no saben que cuando venga el juicio de Dios tendrán que pagar a Él una condenación que no se tarda. Saltémonos al verso 12. Pero estos líderes, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón, es decir, la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia, el gozar de deleites cada día. ¿Cuál es el enfoque que tienen estos falsos líderes? Deleitarse en lo material. Hemos visto pastores que se han comprado hasta aviones, hermano. Y hay iglesias que el pastor llega con así unos relojes de oro, así unas tuercas de oro aquí. Y hermanos que no tienen ni siquiera para comer en su casa. ¿Y qué dicen ellos? El Señor le bendiga, hermano. Pero recuerde esto, no es solamente decir el Señor le bendiga. Es decir, hermano, aquí tengo, tome, aquí está para tu necesidad. Porque somos un cuerpo, somos una iglesia, estamos para cubrirnos los unos a los otros. Pero estas personas que se iban a introducir, ¿cómo? Encubiertamente, iban a ser personas que tienen el poder del convencimiento, capaces de llevar a muchos en error. Y usted puede ver iglesias llenas de gente, pero hay personas que lamentablemente, lo digo, engañadas, a las cuales se les roba su dinero. Se les roba su dinero. Pero el Señor dice, la condenación no se tarda. Ellos van a recibir el justo juicio y castigo de nuestro Dios. Y para concluir, vamos a Mateo, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Mateo capítulo 5. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como líderes? ¿Qué debemos hacer como hijos del Señor? Mateo capítulo 5, versículo 1. ¿Qué debemos hacer? Y esta es la entrada al camino. Esta es la entrada al reino de los cielos. Este es el momento donde nosotros podemos acercarnos al Señor. Mire lo que dice Mateo 5. La entrada al camino angosto en Mateo capítulo 5, versículo 1 dice así. Viendo la multitud, subió el monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa bienaventurado? Significa feliz. Son felices los pobres del alma. Podemos decir, aquí estamos los pobres del alma. Aquí estamos los que necesitamos que nuestras almas sean reconfortadas por Dios. Aquí estamos los que necesitamos que el Señor cubra nuestra alma. Porque son bienaventurados los pobres de espíritu. Y de ellos es el reino de los cielos. Siéntase feliz. Porque necesitamos de Dios. Sintámonos felices de esto. Pero aquellos impíos que quieren seguir el libertinaje de este mundo, enfocarse en las cosas materiales y abandonar el pobre, tendrán que sufrir el castigo y el juicio final. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios Padre, este libro de Amós es aplicable tanto para el pueblo de Israel, es aplicable, Señor, para el mundo en que vivimos, y es aplicable para
la iglesia de estos tiempos. Aquí estamos, Señor, los pobres en espíritu. Las personas, Señor, que necesitamos de ti. Señor, si no estuviera aquí, ¿qué sería de nosotros, Señor? Aquí estamos, Señor, los pobres del alma que anhelamos que el Señor con su amor, con su misericordia, con su favor nos alcance y nos transforme, nos guíe, nos llene y cubra nuestra necesidad. Somos pobres del alma, Señor, porque creemos que tú eres el único que puede enriquecer nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser ricos en fe. Ayúdanos, Señor, a ser ricos en gracia, en buenas obras, por amor de tu precioso nombre, para vivir siendo agradables a ti. No permitas, Señor, que al estar reposados nos volvamos vulnerables. No permitas, oh Dios Padre, que al estar reposados nos volvamos, Señor, presa del pecado. Ayúdanos, Señor, a no jugar con la fornicación. Ayúdanos, Señor, a no jugar con el adulterio. Ayúdanos, Señor, a no jugar con los deseos de esta carne. Ayúdanos, Señor, a no jugar con los malos pensamientos, con el odio, con la soberbia, con el orgullo. Ayúdanos, Señor, a no jugar con estas cosas que lo único que hacen es destruirnos. Señor, que podamos cada día levantarnos con hambre de tu palabra. Que podamos cada día levantarnos con sed de orar. Que podamos cada día, Señor, tener ese deseo de congregarnos, de escuchar una palabra de aliento, de escuchar una palabra, Señor, que nos fortalece y nos llena. Gracias te damos, Señor, por esta reunión que nos has permitido tener junto a nuestros amados en Cristo. Y te rogamos, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre nosotros, sobre esta semana, Señor, que viene a nuestras vidas. Y si tú vienes, Señor, uno de estos días permítenos irnos contigo. Te lo ruego, Señor, transforme y cambie nuestro corazón. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre del Hijo de Dios, de Jesucristo el justo. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Que tengan una linda semana en el Señor.